Bien, entonces, alumnos, ahora, estas ondas puede ser invertida, puede no ser invertida. Entonces, a través de tus pines, ¿no? Que hay que configurarlo, etcétera. Entonces, se habla de la forma no invertida, fórmula invertida, y estos son los pines por donde va a salir estos valores, pues, ¿no? Así. Bien, entonces, en resumen, alumnos, cuando vamos a trabajar y obtener una onda modulada por ancho de pulso, tenemos que saber por dónde vamos a sacar esta onda. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con los canales, canal A o B, por eso está generalizando. Y vamos a ver cómo se trabaja con esto, ¿no? Bien, entonces aquí lo que le he estado comentando, vamos a hacerlo ver gráficamente, alumnos. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos alumnos, nuestro microcontrolador, ya conocemos que lo podemos configurar en modo de 8 bits, 9 bits o 10 bits. O sea, él puede contar de 0 hasta un valor máximo que puede ser 255, 511 o 1023. Si le configuramos en modo de 8 bits, por ejemplo, él va a contar como máximo a 255. Y también, alumnos, tenemos que utilizar este registro de comparación OCR1X, que puedo estar hablando para el canal A o B. Ahí vamos a cargar un valor. Y eso tiene que ver con nuestro ancho de pulso. Entonces, cuando comienza a contar el timer, va a ir contando, pero también el TSNT1 va a ir comparándose con esto, ¿no? Cuando son iguales, ahí este nivel que había en este pin no invertido, OC1X, estaba en 1, cambia. El timer sigue contando, después vuelta viene a 0. Nuevamente sigue contando y se compara. Va a ir comparando. Cuando llega allí, cambia así. Así, alumno, ¿no? La onda puede salir cuando hablamos no invertida, acá será 1, 0, 1, 0. Pero cuando es invertido, acá sería 0, 1, ¿no? Si está en 0, va a ir contando y es igual, a esto va comparándose, cambia, se pone a 1, ¿no? Y eso es lo que está comentando aquí. Entonces, alumnos, acuérdese, digamos, de que para generar estas ondas, ahora el valor que está en este registro OCR1 lo podemos cambiar. Si lo disminuimos, este ancho de pulso lo va a variar. Si lo aumentamos, va a aumentar, va a ser más grande el ancho de pulso, pues. Bien, entonces, alumnos, esto de repente para que me entienda, voy a hacer esta parte de aquí. Voy a hacer un resumen brevemente. Entonces, alumnos, nosotros tenemos nuestro registro de contagio aquí. Por aquí tenemos otro registro de comparación. Este registro de contagio es TCNT1. Voy a ponerle mayúscula. TCNT1. Este es el registro de contagio del timer 1.
su registro de comparación es CR, voy a ponerle A1, por ejemplo. Aquí va a ir comparándose, ¿no? Entonces, este es el concepto, alumnos, como una manera de entender esto. Este es el comparador. Acá hay un comparador, alumnos. Bien, alumnos, Salud. gracias. Por acá va a llegar los pulsitos. ¿De dónde vienen tus pulsitos? Este es nuestro, de acá comienza a contar de 0 hasta un valor máximo. Este pulsito va a venir del reloj. Por acá está el reloj. También nosotros podemos, alumnos, utilizar el prescaler. Entonces, este es el reloj de la CPU, ¿no? Este es el prescaler, PS prescaler, ¿no? Acá hay 3 bits que podemos, este pulsito que sale acá lo podemos multiplicar por 1, por 8, etcétera, ¿no? Y cuando nosotros lo configuramos para que el timer trabaje como comparador, ¿qué significa? Los pulsos que va a estar almacenando aquí va a ir comparándose con un valor que nosotros lo vamos a cargar en este registro, ¿no? Ahí van comparando, ¿no? Entonces, cuando aquí son iguales, un flag se va a poner a 1 y los bits de los pinos que hemos configurado va a cambiar de estado, ¿no? Entonces, pero esta es la forma como se está mostrando acá, ¿no? Entonces, también cuando decimos acá, está en modo de 8 bits, solamente él puede contar de 0 hasta 255. En modo de 9 bits, él puede contar de 0 a 511. En modo de 10 bits, de 0 a 1023. Pero él va contando y con estos son los valores. Si yo lo pongo 100 acá, cuando llega a 100, igual hay un flag, hay un bit que se pone a 1 y también el bit del microcontrolador, dependiendo, por ejemplo, si ponemos así, ya sabemos por dónde va a salir porque estamos hablando del canal A. Podría hablar del OCRB1, ¿no? Acá tiene dos canales, yo podría hacer esto, repetirle abajo. Entonces ahí cambia. O sea, el hecho de cambiar el valor aquí en este registro, estamos cambiando el ancho de pulso, ¿no? Bien, entonces alumnos, yo quisiera que me entiendan, por eso lo que le he estado hablando aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí lo voy a poner esto.
de lo que he estado hablando aquí. Voy a pasarle mejor al otro lado también esto. Entonces, aquí, por ejemplo, para que me entienda, aquí va a ir contando que estos pulsos que lo llega acá, este registro de contaje, va a contar de 0 hasta 255 o 511, depende cómo lo vamos a configurar. Pero también acá hay un registro OR, acá está OR1, OR1A, este es al revés, no, este es al revés, alumnos, a ver, este es... R1 porque estamos hablando del timer 1 y esto puede ser A, entonces, o puede ser B, ¿no? Entonces voy a poner así para entender mejor esto. Así sería. Ya está. Entonces, alumnos, este es un registro, por ejemplo, que va a tener un valor. Yo estoy hablando de OCR1A. Acá se está poniendo OCR1X porque hay dos canales, puede ser 1A o B. Ahí lo cargamos un valor. Aquí va incrementando porque el reloj le está haciendo llegar pulsitos. Cuando son iguales, llega a este punto, ya son iguales aquí. En el pin, acá hay un pin OC1X. Si estamos hablando del pin de este canal o de este registro OCR1A, acá habla del pin OC1A. Podría hablar de 1 OC1B, ¿no? Si estoy hablando del registro OCR1B. Entonces, ahí está. Pero, ¿qué pasa si yo lo cargo con un valor menos acá? Entonces, esto se va a hacer más chiquito y el ancho de pulso que vamos a estar obteniendo acá en este pin va a ser menor. Si yo lo cargo con un valor mayor, este ancho va a aumentar. O sea, la onda modulada va a crecer, mejor dicho. Bien, más o menos el concepto, alumno, ¿no? Entonces, estamos hablando del registro de comparación OCR1X, ¿no? Por eso indica acá, para modificar el ancho de pulso del timer más rápido, solo hay que modificar el valor almacenado en el registro OCR1X. Entonces, es el ancho, el valor de esa onda, ¿no? Bien. Bien, alumnos. Entonces, acá es un comentario. Esto lo voy a poner ahí para que lo lean. Ahí está. ¿Ves? Aquí está un poco más pequeño. La onda va a ser más pequeñita, ¿no? Más grande, el ancho va a ser más grande, pues. Bien. Bien, entonces, alumnos, también hay diferentes formas como se puede tener las ondas aquí, ¿no? Bueno, entonces, alumnos, aquí hay un comentario. Si nosotros cambiamos esto, va a variar. Mira, este ancho va a variar, es el comentario que está haciéndose, ¿no? Si pasamos aquí, este ancho va a hacerse más pequeño, ¿no? Acá también, si bajamos, aquí va a ser más pequeño y la onda se va a hacer más pequeñito, ¿no? Bien, entonces, alumnos, ahora, cuando hablamos de programación, alumnos, ya acá hay dos registros, uno el TCR1A y el registro TCR1B. En el TCR1A, alumnos, tiene que ver, por ejemplo, los bits 7 y 6 para ver por dónde vamos a sacar la señal, ¿no? Acá está bien claro, son para elegir que la obtención timer 1 será por el pin OC1A. Acá aparece con 1A1, comparador 1A1, o sea,
estoy hablando de los pines de los registros A, pero con estos 2 bits vamos a indicar que la onda va a salir por el pin OC1A. También podemos hablar del registro del pin OC1B, ¿no? Entonces lo manejamos con estos 2 bits. Entonces, este es para el canal A, este es para el canal B. Ahí está. 7 y 6 son para elegir la obtención del timing, que será por el pin OC. 5 y 4 es para... Y ahora vamos a ver si la onda va a ser invertida, no invertida. Entonces, con esta combinación lo vamos a ver, nos va a permitir ver si la onda es invertida, ¿no? Entonces, la salida, acá está, pues, com 1A1, com 1B, pues es 0, lo mismo com A1, 0, com A1B, 0. Estamos hablando de esos pines, pues es 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, si pongo 1, 0, no va a ser en modo no invertido, ¿no? Y 1, 1 puede ser en modo invertido, ¿no? Generalmente estos dos son. Bien, eso es lo que está comentando es acá. Si la combinación de los bits 7 y 6 son 1, 0, 1, 0, 1, 0, estamos hablando de aquí, la señal P2 obtenida por el pin será no invertida. Eso es lo que me dice en inglés acá. Si la combinación de estos bits son 1, 1, la señal obtenida será invertida, ¿no? Ahora hablamos de estos bits 5 y 4. Son la señal obtenida por el pin será no invertida, así, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta y estamos haciendo referencia a esto de acá. Puede ser 1, 0 o 1, 1. Eso acuérdense, ¿no? Sé lo que nos dice el manual, por eso está resaltado acá. Entonces, alumnos, también aquí los bits 1 y 0, junto con los bits 4 y 3 del registro TCR1B, nos va a permitir, digamos, el modo de tener la señal del timer 1. Mediante combinación de estos bits se elige la resolución a utilizar para el módulo, ¿no? De acuerdo a esta tabla, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, le he hablado del modo de 8 bits, 9 bits, 10 bits. Entonces aquí está, mira los modos, ¿no? Y estos bits. Pero estos bits, ¿a quién pertenece, alumnos? Este pertenece a TCR1B, ¿no? Acá nos está hablando, por ejemplo, WGM1, perdón, 1.2, estaré hablando de este bit. WGM1.3, hablando de este bit. Pero estos dos pertenecen aquí, alumnos, a TCR1B, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer, para trabajar en los modos, bueno, con eso. Por eso dice los bits 1 y 0 junto del TS son con lo cual se elige el modo de tener las señales, ¿no? Este es lo que, cómo se va a obtener esto. Hay que acordarse eso, alumnos. Bien, entonces, ya estamos aquí, alumnos. Y acá nuevamente le estoy escribiendo. Para una resolución de 8 bits, el registro T1, su bit 4 se pondrá a 0 y su bit 3 se pondrá a 1 de este registro TCR1A. ¿No? Su bit 4 se pondrá a 0. Acá está. Estamos hablando de el bit 4. Este bit se pondrá a 0, ¿no? Porque aquí me aparece esto. Este de acá se va a poner a 1 y estos dos 0, 1, ¿no? Mira, ese es lo que hay que manejarlo ahí. Por eso dice, para una resolución de 8 bits, el registro TCR, su bit 4 se pone a 0 y su bit 3 se pone a 1. Del registro, su bit 1 se pone a 0 y su bit 0 se pone
a 1. Estamos hablando de aquí, así, 0, 1, 0, 1. Estamos haciendo trabajar en modo de 8 bits. Para una resolución de 9 bits de registro, su bit 4 se pone a 0 y su bit 3 se pone a 1. O sea, se mantiene acá 0, 1, 1, 0. Cambian el otro, ¿no? Aquí en el registro CCR1, su bit 1 se pone a 1 y su bit 0 a 0, ¿no? La combinación será 0, 1, 1, 0. Para el caso de 10 bits, el bit 4 se pone a 0 y su bit 3 a 1. Estamos hablando de esto, 0, 1 y el otro es 0, 1, 1, ¿no? Del caso del bit TCCR1, su bit 1 a 1 y su bit 0 a 1, ¿no? La combinación sería 0, 1, 1. Bien, entonces, alumnos, este registro TTR1B, ya sabemos, entonces, estos primeros bits es para alumnos, la frecuencia del prescaler. Estos dos bits, 4 y 3, es para ver el modo 8, 9, 10 del timer, ¿no? Y esto de acá no lo vamos a utilizar, el 5, 6 y 7. 4 y 3 junto con el bit 1 del registro TCR se obtiene, ¿no? Para ver la forma, el modo, digamos, de obtener, ¿no? Ese es lo que está hablando es acá. Entonces, alumnos, después estos bits, los COM, que pertenece también aquí a TR, es para ver, digamos, por dónde va a salir esta señal. Esto es clave, alumno, para poder trabajar, ¿no? Aquí estamos hablando de la frecuencia, el prescaler, ya lo dije cómo se trabaja con esto. Entonces, alumnos, el timer tiene dos registros para comparar, de comparar OCR1A, OCR1B. Entonces, alumnos, esto también tiene una fórmula. Nosotros podemos, una fórmula, por ejemplo, si nosotros queremos tener un porcentaje, un 30% de ciclo útil de una onda, tenemos que poner 30% acá a este ciclo de trabajo. ¿Dónde está? Es esto. El ciclo de trabajo es una fórmula que debemos... El ciclo de trabajo, alumnos, va a ser igual a este registro sobre el valor máximo que puedo obtener por 100. Si lo hacemos en una resolución de 9 bits, aquí sería 511, acá sería el 30%, 100%, y despejamos y vamos a tener este valor 153. Ese es el valor que podemos tener una onda con 30%. Esta es la fórmula que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces, alumnos, nuevamente acá vamos a hacer un laboratorio muy breve. Ya hemos visto la frecuencia de la onda modulada. Esta es la frecuencia del reloj sobre el prescaler por el valor máximo más 1, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, yo quiero generar una onda modulada por ancho de pulso de frecuencia tanto, ¿no? Entonces, la frecuencia del reloj interno es tanto. Ustedes pueden ya reemplazar, eligen el prescaler, el máximo son datos y podrían tener así como esto, por ejemplo, ¿no? Si estamos en modo de 9 bits, el máximo es 511 más 1 sería 512, un prescaler de 1, la frecuencia 1 y tenemos la frecuencia de la onda modulada por ancho de pulso que nos sale 1953, 1.953 kHz. Su periodo es el inverso, 512 microsegundos.
Entonces, como acá se busca que el ancho de pulso sea, por ejemplo, un 30%, entonces lo que se hace es utilizar esta fórmula. Se pone 30%, esta es la fórmula que le he dado aquí, ciclo de trabajo, todo esto. El registro con que el valor que se va a cargar, entonces tenemos que ver con qué valor lo vamos a cargar sobre 511 por 100, ¿no? El valor que se obtiene es 153. Este es el valor que tiene en el programa. El hecho de hacer este cálculo ya estamos indicando con qué ancho de pulso vamos a trabajar. Ahora viene la configuración. La configuración, alumnos, que hay que tomar en cuenta acá. Entonces, alumnos, ustedes tienen que tener mucha paciencia con esto para poder trabajar y hacer la configuración. Y hemos hablado de este registro TSSR1A, ¿no? Mira, le estoy cargando. Entonces aquí, para el laboratorio nos dice, cómo se tendrá la señal PWM con el timer en forma no invertida por el pin OC1B, su bit 5 se pondrá a 1 y su bit 4 se pondrá a 0. Acá está. Esto tenemos que manejar, alumnos, ¿no? De este registro. Su bit 1 se pondrá a 1 y su bit 0 a 0. Entonces, estos bits nos dice, alumnos, nos dice que vamos a utilizar el comparador OC1B y también nos dice con una resolución de 9 bits y su demás bit se pondrá a 0. No se va a utilizar, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, alumnos, estoy tomando esto de aquí y 200 acá. Entonces, si hubiera utilizado el canal OC1A, entonces tendría que hablar sobre esto de acá. Y acá sobre esto de acá. Entonces, si ustedes ven, alumnos, ustedes tienen que acordarse, mejor lo voy a copiar esto de acá, hay un registro, este de acá, este registro. Este registro de acá. Entonces aquí, alumnos, estos dos de acá, 1, 0, o sea, con esto divide aquí, 1, 1, W, 1, 0. Esto tiene que ver, digamos, con esta resolución de 9 bits. Aquí 1, 0 tiene que ver que estamos utilizando, por dónde vamos a sacar, digamos, la onda, por qué pin, como tiene que salir por esto, pero eso tiene que ver con esto de acá, con esto de aquí, alumno, ¿no? Entonces, el 4 y 5, por eso está colocando acá, bit 5 y 4, se pondrá 1 a 0, sería 1, 0, y eso tiene que ver, acá aparece B1, B0, significa con esta combinación que vamos a utilizar este pin, por ahí va a salir. Y con esto de acá, alumnos me están indicando
me están indicando, digamos, de que nosotros vamos a utilizar, vamos a trabajar con una resolución de 9 bits. Esto tiene que ver con esa resolución, ¿no? Entonces, alumnos, ustedes pueden regresar atrás y acá hay un cuadrito a este cuadro, ¿no? Aparece este nombre, ¿no? 9 bits, este sería 1, 0, ¿no? 1, 0. Aquí también va a ser 0, 1, ¿no? Esto tiene que ver con el registro TSC R1A, este es R1B, ¿no? Entonces estamos hablando de 9 bits. No, aquí está. Este bit de aquí debe ser 0, 1. No, aquí es 1, 0, acá 0, 1, ¿no? Ese es lo que se está planteando aquí. Bueno, voy a tomarla, con hacer un copy para nuevamente. Ya ahí está. Esto hay que acordarse, ¿no? Bien, entonces, alumnos, ahora, nosotros lo que queremos es, este es el reset, queremos generar la onda por acá, ¿no? Y podemos verle cómo se lo copia. 01B, por ejemplo, ¿no? La de mega puede ser 88, cualquier mega, ¿no? Entonces, alumnos, aquí también, para este caso, el bit 4 se pondrá a 0 y subir 3 a 1 para utilizar el PEO con una resolución de 9 bits. Esto es, alumnos. Aquí estoy hablando de 2 bits. De estos bits, alumnos, 0, 1, ¿no? El bit 4 a 1 y el bit 3, perdón, a 0, y esto es a 1. Adicionalmente, de lo anterior hemos visto, también tiene que ponerse a 1, 0, ¿no? Bien. Y con esto vemos el prescaler, ¿no? ¿Con qué prescaler vamos a trabajar? Prescaler es, el prescaler, digamos, es 1. Entonces tú tienes que dar 0, 0, 1. Por eso aparece esto. Entonces ahí está, alumnos. Este es para el prescaler y este es para resolución de 9 bits. Tiene que ir los dos registros, ¿no? Los dos registros. Bueno, entonces este es el, digamos, la configuración que hay que tomar en cuenta. Para el laboratorio, alumnos, entonces ya podemos armar con esto nuestro programa, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que, como vamos a utilizar, digamos, una frecuencia de 1 MHz, a veces no se pone esto porque ya está sobreentendido, pero podríamos trabajar con otra frecuencia si quieren. Entonces, esto estamos definiendo la frecuencia de la CPU, ¿no? Incluimos los archivos, ¿no? Entramos al programa principal. Utilizando el registro de configuración, el DDRB, este va a ser, digamos, un registro que nos permite configurar los pines como salida. El OC1B es el pin 2. Este pin 2 tenemos que ponerle a 1, ¿no? Lo hacemos de esta forma para que sea configurado como salida. Después vienen los dos registros que hemos hablado, el TCR1A. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta estos dos bits, 1, 0, porque de 9 bits. Después viene acá 1, 0 también, ¿no? Vamos, esto
perdón, vamos a utilizar este pin 01B, este es para ver por qué pin vamos a sacar. Aquí en el TCR1B es el prescaler, son estos 4, va a estar multiplicado por 1 y 01 para 9 bits también, ¿no? 9 bits prescaler, ¿no? Bien, 1, 0 es porque estaba manejando este bit 01. Entonces, el registro TTR1A, alumnos tengan cuidado que este es un bit, perdón, es un registro para configurar el modo de trabajo del timer y para ver por dónde vamos a sacar la señal, ¿no? Eso lo vamos a indicar con estos dos pins. El TTR1B, los 3 primeros bits es para seleccionar la frecuencia del prescaler y el siguiente 01 tiene que ver con el modo, la resolución, ¿no? Luego, ustedes tienen que cargar, alumnos, aquí este valor 153 en decimal, cargarle a este registro, porque no, el ancho de pulso queremos que sea un 30%. Y acá, alumnos, ya es un ciclo que no hace nada. Entonces, de esa manera ya estaríamos obteniendo nuestra onda moderada por ancho de pulso. Entonces, nos va a dar de esta forma, alumnos, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar, digamos, su osciloscopio, el Proteus, y pueden verificar esta onda que están con 30%. Si ustedes lo varían, este valor puede 40, calculan, nuevamente pueden calcularlo, ¿no? 40%, nuestros cálculos, y en este registro van a valer el 40%, ya no va a ser 156, va a ser otro valor, y lo cargan acá en el programa, ¿no? Bien, si quieren variar quieren variar la frecuencia, o sea, vale decir el periodo de esa onda, entonces pueden variar acá el prescaler, ¿no? Pueden cambiar ya no por 1, puede ser por 8, por ejemplo. Eso implica que la frecuencia va a variar. Entonces, y eso lo pueden verificar aquí con este osciloscopio, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, alumnos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Todo Sí, claro. profesor, escuchan. ¿Me están escuchando, no? Ya, está Sí, claro, si no, para repetirlo nuevamente, pues. A ver, Valareso. Paredes Cruz. Paredes. Dorregaray. Dorregaray. No están. Ah, está, bueno, no tienes, ya, no tienen audio. Ah, Parece que algunos tienen problemas de micrófono. ya. Entonces estamos ahí. Ojalá que estén escuchando, porque de acá lo voy a tomar el examen. Así, para que ustedes revisen esto. Entonces ustedes pueden, digamos, hacer el programa y verificar, pues, ¿no? Bueno, Sí, profe, entonces, justamente dijo hoy día que iba a ser este problema desarrollados, dijo. sí. Ya estoy haciendo, pues este es un ejercicio que estoy dando. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a, vamos a avanzar. Bueno, es esto. El laboratorio número 2. Mira, el laboratorio número 2, ¿en qué consiste acá?
Bueno, el laboratorio de 2 alumnos nos dice, mira, estoy hablando de este circuito, que la onda ya no va a ser generada por OC1A, sino por el OC1B, sino por el pin OC1A. Entonces usted tiene que cambiar ahí en el programa, ¿no? Es una pregunta que le estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, alumnos, estoy mostrándole esto. Cuando generan y utilizan el timer, si ustedes ven aquí, acá aparece PB1, OC1A, OC1B. O sea, hay dos canales por donde ustedes pueden generar, obtener la onda modulada por ancho de pulso. ¿Están viendo, no? ¿Aló? Sí, profesor, sí, sí. Entonces, por eso le estoy hablando. Pero para generar esta onda usted tiene que programarlo, pues. Programarlo. Entonces, una pregunta de examen va a ser eso. Entonces, alumnos, esta práctica o laboratorio que ustedes lo pueden hacer paso a paso, dice, en el laboratorio se generará una señal PW timer 1 con un ancho de pulso variable y con una resolución de 10 bits. En el ejercicio anterior, en este ejercicio, alumnos de este laboratorio nos decía generar una señal PWM con el timer 1 con una resolución de 9. Ahora vamos a ver con una resolución de 10 y con un ancho de pulso del 30% por el pin OC1B en forma no invertida, todavía lo está haciendo, ¿no? Está trabajando a una frecuencia de 1 MHz. Ahí está el procedimiento, ustedes lo pueden hacer y esto lo hacen ustedes también en su... Lo pueden pasar y van a ver que generan la señal, pues, ¿no? Ahora, lo que está haciendo es en el laboratorio 2, se generará una señal PWM timer 1 ABR con un ancho de pulso variable. Vamos a variar el ancho de pulso, ya no un porcentaje. Queremos variar y darle una aplicación, por ejemplo, a un motor, con una resolución de 10 bits. El ancho de pulso varía de 0 hasta 100%. O sea, si ustedes le varían el ancho de pulso, van a variar el valor promedio de la potencia del motor, va a ir variando, ¿no? La onda se obtendrá por el pin OC1A en forma no invertida. Se utilizará la Mega 328, el cual estará trabajando a una frecuencia de 1 MHz. Bien, entonces, alumnos, ya nos está dando esto. Calculamos la frecuencia de la onda modulada. Ya sabemos esta fórmula. Vamos a ver. Entonces, esta fórmula, alumnos, siempre acordarnos, esta es la fórmula que nosotros manejamos para calcular la frecuencia de la onda modulada por ancho de pulso. Nos dice la frecuencia de la CPU es 1 MHz, por acá está, 1 MHz. El máximo valor ya acá cambia. Ahora vamos a trabajar con 10 bits. Acuérdense, 10 bits es 2 a la 10 es 1024. Incluido el 0 sería 1023. Ustedes ponen acá 1023. Acá dice todavía, ¿no? El prescaler lo pueden tomar 1. Está tomando 1 acá, ¿no? Reemplaza y la frecuencia va a salir 936.6 Hz, ¿no? Y el periodo sería la inversa, ¿no? Bien, entonces, alumnos, ahora van a ver con qué valor se va a cargar en este registro OCR1A. En ese registro se va a cargar un valor del ancho de pulso, pero acá nos dice que el ancho de pulso tenemos que variarle de 0 hasta 100%, o sea, duty cycle. Entonces lo vamos a cargar en nuestro programa vamos a cargar con 0, pues. Desde 0 tiene que ser, porque ese es lo que nos está indicando. Bien, esta es alguna consideración. Entonces, alumnos, en este registro OCR1A,
tiene que ser variable, después va a ir comparando con el contenido del timer 1, ¿no? Va a variar desde 0 hasta 1023, ¿no? Cuando es 1023, el ancho de pulso va a ser 100, por ejemplo, ¿no? Por eso se indica acá cuando el registro OCR1 llega a este valor, hay que reiniciarlo a 0. Ya no puede ser valor, no puede ser mayor, ¿no? Porque estamos trabajando en 10 bits. Bien, no se olviden que este registro es el registro del ciclo útil, ¿no? Y este valor va a ir comparándose con el timer, ¿no? Tenemos que utilizar acá dos registros entonces para configurar el registro de CSR1A. Para esto, los dos primeros bits, alumnos, tiene que ver acá lo más significativo con los pines, por donde vamos a sacar la onda. Y los otros siguientes es los pines. Esto tiene que ver con los pines del canal A, porque estamos hablando de que va a salir por OC1A. Acuérdense, el pin OC1A, pues, se habla del canal A. Estos dos bits de aquí, lo menos significativo, tiene que ver con los bits del modo. El modo de 10 bits va a ser 1, 1, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que entrar a trabajar con este registro CSR1. El bit 4 se pondrá 0 y su bit 3 se pondrá 1. ¿Por qué esto? ¿Por qué es así? ¿No? Porque vamos a utilizar en modo rápido con una resolución 10 bits. Después los bits 2, 1 y 0 será 0, 0, 1. Un prescale de 1, ¿no? Entonces, no se olviden, alumnos, de que estos de aquí, 0, 0, 1, es el prescaler, y estos dos tienen que ver con el modo, ¿no? Con el modo o la resolución de 10 bits. Entonces, acuérdense, alumnos, esto de aquí tenemos que cargar en nuestro programa, ¿no? Ese es lo que tienen que ver ustedes. Y aquí está el programa, ¿no? Entonces, mira cómo está establecido, alumnos. Entonces aquí el encabezamiento va a ser lo mismo que el anterior. Ahora sí cambiamos aquí. Acá se tiene que cambiar por el pin OC1A. El bit 1 lo tenemos que poner a 1 para que sea salida obligatorio. El TSSR1A lo cargamos con esto, le he dicho, hay que tomar en cuenta estos bits y estos bits aquí, ¿no? El 1.0, por ahí vamos a utilizar OC1A, 1.1, modo rápido 10 bits. Aquí también el registro TSR1B, los tres primeros bits, prescales de 1 y 0.1, alumnos, tiene que ver con el modo de 10 bits, ¿no? Porque utilizamos 4 bits para indicar el modo de trabajo, ¿no? Como se quiere, alumno, de que se varíe al variar de este ancho, alumnos, del ciclo útil, entonces se parte de 0, ¿no? Entra un while, acá primero se incrementa esto, ¿no? Automáticamente se incrementa este registro en 1, se hace un pequeño retrato y se chequea si se ya llegó a 1023, porque el máximo valor que puede tomar es el 1023. Si ya llegó, esto se pone a 0 porque va a ir cambiando. O sea, va a estar aquí un sistema variando un ejercicio que va a ir variando, digamos, la onda. Entonces, pueden tomar esto, lo copian y lo implementan, ¿no? Bien, vamos al laboratorio 3. Laboratorio 3.
se va a generar también una onda modulada por ancho de pulso variable con una resolución de 10 bits. La señal P se obtendrá por el pin OC1 de forma no invertida. Entonces, ya estamos hablando no invertida. Es parecido, muy parecido al ejercicio anterior, pero ahora se va a utilizar alumnos dos pulsadores. Para controlar el ancho de pulso. Cada vez que pulsan, lo pueden variar el ancho de pulso, ¿no? Y eso variar la onda, ¿no? Esto lo van a poner por el pin PB0, un pulso será para incrementar el ancho de pulso y para desconectar o para disminuir el ancho de pulso va a ser por el pin PD7, ¿no? Bien, entonces alumnos, manualmente nosotros podemos incrementar el ancho de pulso, aumentarlo o decrementarlo. Nos dice que tenemos que trabajar con una frecuencia de 1 MHz, nos está diciendo de 10 bits, que la onda no debe ser invertida. Y estamos utilizando por OC1A, hay que acordarnos de eso ahí. Entonces, aquí alumnos tenemos que ver frecuencia, calcular la frecuencia, tenemos la frecuencia CPU prescaler, el máximo más 1, ¿no? Igual que la anterior. Aquí es máximo en 1023 más 1, acá sería 1024. Acá hay un error. Bueno, ya, de uno nomás, la frecuencia y la frecuencia de la onda va a ser 976.6 Hz. El periodo de la onda va a ser 1.024 segundos, ¿no? El ancho. Aquí también se va a cargar con 0, OCR1A, se inicia con ese valor. Y acá ya se podría, alumnos, hacer el programa. Entonces, lo que quiero es que aquí, alumnos, utilizar con un pulsador conectado a PB0, cada vez que pulsa, el ancho de pulso va a ir aumentando. Otro pulsador que está en PD7, cada vez que pulsa, el ancho lo disminuye. Vale decir con esto, usted onda a, puede ser una carga, ¿no? Para darle potencia. De hecho, de variar el ancho de pulso estamos dando potencia. Entonces, otro dato importante es de que no olvidar por dónde está saliendo esto, ¿no? Por OC1A. Este es el canal. Podemos hacerlo. Bien, y aquí está el programa principal, alumnos. Está todo aquí, alumnos, todo esto. Acá lo tengo como un laboratorio. Esto lo voy a dejar como para que hagan como un laboratorio. A ver. Bueno, voy a cargar esto acá, a ver, alumnos, por acá un ratito. Este es como un laboratorio, alumnos, que ustedes pueden
Esto lo pueden utilizar en su curso de control. Nosotros vamos a utilizar en control digital. Entonces, acá en laboratorios generar una onda P para controlar la velocidad de un motor de 12 voltios, un servomotor, ¿no? Entonces, alumnos, lo que les estaba comentando, podríamos, por ejemplo, acá conectar los dos pulsadores, aquí una resistencia, un K, el motor, un transistor, y con esto podemos variar la velocidad o entregar la potencia que necesita, ¿no? O también se puede utilizar los drivers que ya conocemos acá, alumno, ¿no? Por ejemplo, acá se está ingresando aquí a unos, el hecho de conectar esta onda aquí va a variar acá la onda modulada por ancho de pulso, alumnos. Entonces, aquí está lo que se está explicando acá, ¿no? Controlar la velocidad de un motor de 12 voltios y generar una onda PWM ABR para el control de la velocidad de un pequeño motor de 12 voltios de corriente continua. Las frecuencias se recomienda ser mayores a 4 kHz. Entonces, eso es lo que se recomienda para que no haya mucho ruido, ¿no? Bien, y eso tiene que ver con el uso del motor, ¿no? O ver, también nos dan algunas recomendaciones, ¿no? Bien, se puede hacer la programación, ¿no? Aquí, por ejemplo, con una onda PWM de 15 kHz, ¿no? Más o menos el rango audible está entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces, podemos ubicarnos en una frecuencia más o menos de 15 kHz. Bueno, acá se está hablando, alumnos, ya del transistor, ¿no? Que entra en corte de saturación. En la base del transistor se recomienda colocar un kilómetro de resistencia. La señal podría salir por 0, o C1A, no es 0, sino es comparador. 1, timer 1, canal A. También es necesario ponerle un diodo ahí para proteger, ¿no? En el osciloscopio virtual se puede ver la señal, ¿no? Se puede generar también, alumnos, la señal por el pin OC1B también. No, acá, por ejemplo, OC1B. De ahí se ve se aplica aquí. Este puede ser un MOSFET, un transistor de potencia, y va al motor, ¿no? O puede utilizarse este gráfico, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a trabajar con eso, usted tiene que ver los cálculos. Primeramente, ver, digamos, calcular la frecuencia de esta onda PWM, ¿no? ¿Con qué resolución lo van a trabajar? ¿Con 8, 9, 10 bits? Acá le estoy poniendo con una resolución o modo 9, ¿no? Resolución de 9. También se está variando la frecuencia. La CPU del micro se va a trabajar con 8 MHz, ¿no? Acá sería 8, el prescaler es 1, como dice 9 es 511 más 1, ¿no? Y todo esto nos va a dar la frecuencia de la onda
y su periodo va a ser 64 microsegundos. Bien, entonces, como se va a variar el ancho de pulso, lo cargan, el registro de comparación lo van a cargar con 0, ¿no? Y este valor lo van a variar con un pulsador que va conectado a PV0. Cada vez que he pulsado, acá se va a ir incrementando en 5 unidades, no de uno en uno, en 5, si no va a demorar mucho esto. Entonces, de esa manera, se puede, cada vez que se vayan pulsando, va a ir aumentando el ancho de pulso y eso implica mayor velocidad al motor. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y con el pulsador conectado al PIMPE, se decrementa el valor del registro en 5 unidades, ¿no? Entonces, esto se va a disminuir el ancho de pulso. Entonces, la velocidad del motor lo podemos incrementar o decrementar dependiendo, ¿no? Dentro del ciclo del programa. A veces al uno se requiere que el motor gire a una velocidad con una aplicación específica y se puede programar con esos pulsadores su velocidad. En la programación tenemos que considerar, nuevamente le repito alumnos, el registro TCR1A. Con este registro nos indica, digamos, por qué canal programamos la salida de esa onda y el modo. Estamos hablando de 9 bits, ¿no? Para ver por qué canal va a salir, entonces tenemos que ver, como está en el gráfico, es OC1B, pues tenemos que tener en cuenta estos dos bits. El bit 5 se pondrá 1 y su bit 4 se pondrá 0. Si ustedes no se acordaran, alumnos, lo que van a hacer es, se van a esta misma hoja, y aquí hay una tabla que se ha proporcionado, perdón, está en el otro. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está, alumnos, vamos a hacerle recordar esto. Aquí está esto de acá, alumnos. Esta tabla que nos da el manual. Aquí lo voy a copiar para ponerlo. Aquí de repente estamos en los cálculos. Y estamos en esta programación. Es conveniente que ustedes tengan esta tabla. Ya está aquí, alumnos. Aquí hay estos 4 bits. Con estos 4 bits, estos bits WM1, WGM11, WGM10, WGM12, 13. Estos 2 bits de aquí, alumnos, tiene que ver con este registro de acá, con TTR1A, con estos dos de aquí. Entonces, como a nosotros nos dice de 9 bits, la resolución debe ser de 9 bits
Entonces, acá, si es de 9 bits, debe ser 1, 0. 1, 0 es todo bits que pertenece a ese registro. 1, 0, acá está. También debe salir la señal por el pin OC1. Eso tiene que ver con estos 2 bits. Entonces, eso de ahí, alumnos, ya no está aquí, sino está por aquí. Nuevamente vamos a ver. Esto tendría que ver ustedes. Voy a ponerle como un... Aquí lo voy a colocar esto. Está aquí. Esta es la tabla 16.2. De acá la 16.4, ¿no? O eres flaca o eres un cabro de mierda, una de 8. Bien, entonces acá está el COM 0 A0 COM 1B. Que ver con el pin OC1A o C1, ¿no? Con esto, ¿no? Para hacer en forma invertida, no invertida. Entonces, como dice no invertida, sería 1, 0, ¿no? Pero estos bits tiene este nombre acá. Tienen que ver con estos dos de acá, 1, 0, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, 1, 0, ¿no? La señal no va a ser invertida. Entonces, estamos hablando del canal B con 1B con 1B0, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que usted manejar. Entonces, aquí, estos dos tienen que ver para el canal B, ¿no? Si fuera canal A, tiene que ser con estos dos más significativos, ¿no? Y ver abajo. Bien, entonces, alumnos, así como estamos haciendo para este registro A, el registro B también, ¿no? Estos tres primeros es el prescaler de la frecuencia es 1 y los dos siguientes tienen que ver con estos bits. Bit 4 se pondrá bit 3, ¿no? Y esos bits está aquí, pues, ¿no? Estamos hablando del 0, 1, ¿no? 0, 1, 1, 0, ¿no? Aquí está. 0, 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una resolución de 9 bits. Aquí debe ser 9 bits. Ya está, ¿no? Entonces esto 0, 1, ¿no? Entonces usted tiene que revisar esto de acá, alumnos. La tabla, si usted no se recuerda, tiene que revisar esta tabla, ¿no? Este es para ver si no es invertida. Y esto es o invertida. Aquí está, de esto de acá. Estos dos pertenecen a ese archivo, ¿no? Entonces, 0, 1, ¿no? Estamos 9 bits. Bien, entonces, alumnos, ya tenemos estos valores y ahora hay que organizar el programa. Entonces nos dice que debemos trabajar con una frecuencia de 8. Aquí lo varían. A ver, alumnos.
Entonces, esto, con esta directiva están indicando trabajar con una frecuencia de 8 mega, ¿no? Canales. Ya saben para qué es esto, para incluir los nombres de los registros, de los bits. Hay también una librería de retardos. Entramos al programa principal y declaramos aquí una variable de 16 bits con el nombre ancho de pulso. Es una variable entera sin signo. Eso es lo que se está indicando acá. Este es una variable al 1 que va a estar declarado en la memoria RAM. Va a utilizar dos posiciones de memoria porque es de 16 bits. Luego, con el pin PB0 van a aumentar la velocidad. Entonces, tenemos que configurarle como entrada DDRB y igual invertida 1 menor que 0. ¿Qué significa esto al 1? Que estamos colocando como entrada, o sea, el bit 0 le estamos poniendo a 1, pero el hecho de poner este signo de pequeña sinusoide, estamos hablando del complemento. Significa que estamos considerando como entrada este pin. Vamos a activar, cargarle a este bit el puerto a un PB0, es un registro de datos. Le estamos activando esta resistencia conectado internamente al PB0, ¿no? Así decimos para el pin PD7, ahí va a ir conectado otro pulsador. El bit 7 lo ponemos a 1, de ahí se complementa, de hecho ponen este signo de pequeña sinusoide y estamos considerando aquí el bit 7 del DDRD del puerto D como entrada, ¿no? También lo activamos su resistencia interna. Debemos configurar el pin OC1B, por donde vamos a sacar la onda modulada. Es el pin OC1B, que es el... Entonces, este bit 2 lo ponemos a 1. Acá viene ya la configuración, algunos, para obtener la onda modulada. TSR1A y TSR1B. Nos indica de que estamos programando en modo de 9 bits. Estos dos primeros bits y el bit 5 y 4 estamos programándole 1, 0. Significa que vamos a sacar por este pin OC1 la onda no invertida, ¿no? En modo de 9 bits. CSR1B, estos tres primeros es para el prescaler y las otras siguientes 01 es para configurar en modo de 9 bits. Ya está, entonces alumnos, ahí entramos a un while. Acá no, OCR1B lo podemos cargar con 0 y después sacar este dato, ¿no? Entonces estamos a un while, cargamos el ancho de pulso en 01B, ahí lo podemos cargar, ¿no? Inicialmente con 0, después este valor, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacerse acá, sí, vamos a ver el pin B significa un registro de lectura, va a leer este PB0, si está en 1 o en 0, ¿no? Si se pulsa, alumnos, va a entrar aquí, se hace un retardo
y el ancho de pulso se va a incrementar en 5, ¿no? Y se guarda nuevamente ahí. Se guarda ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está comentando, ¿no? Y eso hace que aumente eso hace que aumente, digamos, el ancho del pulso, ¿no? Bien, luego podemos chequear el pin 1 igual PBD7. También podemos acá ver, digamos, y disminuir. Acá aparece ancho pulso -5, ¿no? Verificamos si ya llegó a 0. Entonces, esto sería, digamos, alumnos, esto sería el programa y cada vez que acá se aumenta o disminuye en el while, salta aquí y se carga este registro CR1B. Y con eso se va comparando el contenido del timer, pues, ¿no? Para generar la onda modulada por ancho de pulso. Los alumnos se puede hacer unas pruebas también aquí y por el pin y ver, pueden verlo en el osciloscopio, ¿no? Y ver, variarlo, ¿no? Al momento de pulsar, los pulsadores de variar el ancho de pulso y verificarse, pues, ¿no? Hacer una segunda prueba, una tercera prueba, etcétera, ¿no? En eso va a consistir. Alumnos, hasta aquí va a venir el examen. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se le escucha. Sí se ha entendido. ¿Aló, alumno? Profe, ¿Me está escuchando? Sí. Sí, profesor. yo tengo una pregunta. Ya, a ver. Eh, la variación Sí. de la velocidad del motor es porque se varía la frecuencia, ¿cierto? Y el modo ancho de pulso hace que varíe tu frecuencia, ¿verdad? No, 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 no. Lo que estamos haciendo es, alumnos, nuevamente les repito, por eso ustedes tienen que ustedes, a ratito, bueno, alumnos, le he dicho, nuevamente voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí, alumnos. Aquí, esta es la onda modulada por ancho de pulso. Usted tiene que calcular la frecuencia de esta onda, o sea, el periodo. Por ejemplo, acá en el laboratorio, la frecuencia se calcula con esto. Van a ver con qué frecuencia van a trabajar su microcontrolador, van a escoger el pre y el máximo. Cuando digo el máximo, hay de 8, acá le ponen 2,55. Si es de 9, 1023. Si es si es de 9, 511. Si es de 10, 1023. Y tiene la frecuencia. O sea, la frecuencia de la onda ahí queda fijado. Ya no puede el ancho del ciclo útil. Entonces, esto está acá, nuevamente lo repito. Por acá le estaba haciendo hincapié.
acá le hablé de esto. Ustedes pueden decir, yo quiero tener una onda modulada con 30% de ancho, ¿no? Ya pues, pero primeramente tiene que ver con qué frecuencia van a hacer trabajar, ¿no? Entonces, con qué frecuencia es su onda que están obteniendo. Por eso tienen datos de la frecuencia reloj del microcontrolador, del prescaler y el máximo. Cuando hablamos del máximo estamos hablando del modo 8, 9. Una vez que tienen eso, usted puede decir, yo quiero hacerle trabajar al 30%. O en todo caso, como estamos haciendo, lo podemos variar con un pulsador externamente. Eso es lo que hemos estado comentando. Aquí, por ejemplo, ya se ha hecho con 30%. Si yo quisiera variarlo, ya tengo que entrar al programa. Acá lo cargo con 153. Eso para mí representa un 30% del ancho de pulso. Si quisiera ponerle un 50%, acá tengo que hacer mi cálculo nuevamente con esta fórmula. Le pongo 50, despejo y ahí está el valor que tengo que cargarle ahí. Pero si voy a utilizar, quiero variarle, digamos, hacer un proyecto para variarle la velocidad al motor, este ancho del pulso, no de la onda, por si acaso, es el ancho. El periodo, esto se mantiene fijo, la frecuencia de esta onda es simplemente el ancho. Lo puedo aumentar o disminuir con estos pulsadores. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, ¿Aló? Ya, entonces ustedes escogen la frecuencia, o sea, con qué frecuencia van a hacerlo trabajar. Acá le estoy indicando algunas recomendaciones que nos dan, pues, ¿no? Entonces, ya con esto creo que ustedes podrían hacer sus ejercicios y obtener, pues, ¿no? Hacer este